Bueno, vamos entonces a ver cuál fue el que hicimos la clase pasada. El 40, que quedamos que si es un triángulo. Mira. Esto está en el plano. Son el punto 1,1 y el punto 2,4. Fíjense cómo dos puntos abuelitas son colineales, ¿sí o no? Pero 3 puede que sí, puede que no. En este caso es 4,2. ¿Y qué pasa? Pues no son colineales. Y si no son colineales, determinan un triángulo, pues ya de afuera que sacamos. ¿Sí estamos? Sí. ¿Sí? Bien. Los siguientes determina si son colineales. Bueno, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer allí? Si son colineales, están en una misma línea recta. Y por lo tanto, no van a formar un triángulo. ¿Verdad? Luego entonces, eso significa que no hay cero, porque no hay triángulo. ¿Sí? Entonces, a ver, escojan si uno. ¿Dónde está el ingeniero? Y los estos patines, los skaters, los patines, ¿están chidos o qué? Sí. ¿A poco sí te avientas así en competiciones y todo? A ver, escógetelo, ingeniero. ¿Cuál? Escógetelo. ¿De 43 o 46? 44. 44. ¿Eres el terror de las pistas, jefe? ¿Sí o no? A veces. Eso, chingado. Ya ven que ya incluso es un deporte olímpico, ¿no? Sí. ¿Sí o no? El espíritu no sé. Pero no es con la patineta nada. No es con la patineta. Sí, seguimos. Van a las Olimpiadas, a los Olímpicos. Muy bien. No, yo sí me caigo, ¿eh? ¿No se van a andar en patineta? En patineta, no. ¿En patines? Tampoco. En mis tiempos los patines eran de dos formas. Unos metálicos que se amarraban directamente a los zapatos con correas, eran de metal, y otros eran zapatitos. Pero los zapatitos sí, nomás que no estaba cambiando las rueditas. Tenía 4 rueditas. Y pues sí. Ahorita pues sí ya tiene más, la verdad, más grande, ¿no? Y no sé si esos tengan freno, me acuerdo que ellos tenían un freno que era con sí, que se frenaban así, pero sin saltar. ¿Y nunca se cayó? No, pues te digo que yo nunca hice lo de los patines. No viví su experiencia de los patines. ¿Mande? No de patines. ¿Sí? ¿Y nunca te caíste? No, le digo que ustedes no de patines. No. Bien, ahí sí son colineales, ¿verdad? Pero no es la forma en cómo hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo sacando el determinante. Acuérdense que aquí son 3 puntos, entonces para normalizar la tercera columna se pone con puro cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Menos 1, más 3, más 0, menos 3, menos 0, menos 3, pero como es impar se va a hacer más. ¿Sí estamos? ¿Sí? Sí, entonces, ahí algo me falló. Ahí algo me falló. A ver, es menos 1, 3, 0, menos 3, 0, más 3. Ah, caray. No, pues es que esto da 4. No, eso da 2. No, es que no es colineal. No son colineales, ¿verdad?
No lo son. Aquí, con razón, yo dije, pues como dice a mano, a ver, vamos a dibujarlos lo mejor que se pueda. No, pues sí. Es que yo dije, no, pues sí caen en una línea, pero no, miren. Aquí como que estos, pues sí. 2 a 2, sí. ¿Verdad? Pero este como que sí está un poquito inclinado, ¿sí o no? Entonces no son. ¿Sí están de acuerdo? ¿Saben cuáles sí son colineales? Por ejemplo, el 43. El 43 sí. ¿Y por qué? Fíjense bien, el 43 sí es colineal. Vean, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 5, 6, 1. A ver, si saco el determinante me da 4, 18, más 18, son 5. Sí. 10, menos 20, menos 6 y menos 6. Entonces, fíjense, ¿qué onda? 22 más 10, 32, menos 20, 12, menos 12, 0. Eso sí. Ahora, ¿por qué más o menos me di cuenta? Porque si se fijan, la diferencia es de 2 siempre. De 1 a 3 es de 2, de 3 a 5 es 2. Y luego de 2 a 4 es 2 y de 4 a 6 es 2. Entonces ahí hay una proporción. ¿Sí? Hay una proporción geométrica que hace que quede en una línea recta. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Luego dice, encuentra la ecuación de la recta que pasa con los puntos dados. A ver, escójanse uno. ¿Cuál? ¿Y nunca te has caído, ingeniero? No. Y sí, te dolió. ¿En dónde te pegaste? En el hombro. ¿Te lo dislocaste? No, bueno, primero caí con la mano en los dedos, se estrelló mi teléfono. En el hombro. Pero nada más una vez. ¿Dónde fue? Aquí sobre la 57. La avenida 57, pero la calle. Y luego te paraste. No me pasó nada. Ya no me dice la vuelta ahí. No, pero era de noche, no me vio nadie. ¿Eh? Era de noche, no me vio nadie. ¿Y las cámaras? Creo que un vagabundo. Bueno. Muy bien, entonces, ¿cuál? 48. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Fíjense, es menos 4,7 y 2,4. Obviamente 2 puntos en el plano siempre son colineales, incluso en el espacio. Lo son, pero aquí hay que encontrar la ecuación de la recta. Entonces, fíjense cómo, nada más pensando un poquitín. A ver, ese determinante que acabamos de hacer vale 0 si son colineales. Vale 0. Entonces, forzosamente necesito 2 puntos de la recta, que son estos. Pero hay infinitos puntos en ella. Y esos infinitos puntos, cualquiera de ellos con esos dos deben ser colineales. Por lo tanto, este determinante debe de valer 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Verdad? Debe de valer 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, 7x es este, por este, menos 16, este, por este, más 2y, son los pares, los impares va a ser menos 14, más 4y, ¿sí? Y menos 4x, ¿sí o no? Igual a 0, y sumamos,
3x, 6y y 30, ¿no? 30. Y le podemos dar una manita de gato. X más 2y igual a 15. ¿Sí o no? No, igual a 10. ¿Sí estamos? Ahí está. Esa es la ecuación de la regla. Y ya nada más lo compruebas. Menos 4 más 14, 10. 2 más 4. No, perdón, 2 más 8, 10. Ahí está. ¿Sí? Sí. Bien. Luego dice, encuentra el volumen del tetraedro que tiene los vértices dados. A ver, entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál? El 53. 53. Vamos a borrar, ¿eh? Si fijan, estas aplicaciones están muy sencillas. ¿Eh? Vamos a cambiar el color. A ver. Bueno, si no, tenemos otro negro. ¿50 qué me dijeron? A ver, es 3, menos 1, 1, 4, menos 4, 4, 1, 1, 0,0,1. ¿Sí o no? Bien. Entonces, aquí ya estamos en el espacio, porque los puntos tienen 3 coordenadas. Es el espacio tridimensional. Bien. Entonces, aquí, ¿qué onda? ¿De qué se trata eso? A ver, 3 puntos en el espacio, pues hay 2 zonas. Que sean colineales o que no lo sean. Pero si son colineales, si no son colineales, van a ser coplanares. Y entonces van a determinar un plano. Fíjense cómo nada más vamos aumentando de dimensión. Por ejemplo, por un punto, ¿qué onda con un punto? Pues hay infinitas rectas. ¿Sí o no? Pero con 2 puntos, nada más una. ¿Sí están de acuerdo? Pero con 3 puntos, pues puede que sí sean una línea, si son colineales, o puede que no. Si no, forman un plano. Son coplanares, ¿sí o no? Bien, en el espacio, ¿qué pasa? Lo mismo, un punto, pues infinitas rectas e infinitos planos. Por 2 puntos, una recta. Pero, pues por una recta pasan infinitos planos, ¿sí o no? Pero 3 puntos puede que sigan siendo una recta, o puede que no, y si no determinan un plano. ¿Sí se me acuerda o no? ¿Sí? Bien. Pero 4 puntos, ¿qué onda? Pues 4 puntos puede que sean coplanares, o puede que no. Fíjense. Acuérdense que cuando eran 3, era, puede que sean colineales o puede que sean coplanares, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ya 4 puede que sean coplanares o puede que no. Y si no son coplanares, van a determinar un volumen. Y ese volumen es el tetraedro. ¿Sí? Porque también es el paralelepípedo. Tetraedro. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a suponer que no son coplanares y por lo tanto determinan un volumen. Y esto creo que era más o menos un sexto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí es así? Más o menos un sexto del determinante. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Son 4 puntos, entonces va a ser un determinante 4 por 4. Pero cada punto tiene 3 coordenadas. Cada coordenada va a ser una columna. Para que se normalice, la cuarta columna debe ser de puros unos. ¿Sí o no? Entonces va a ser así. ¿Sí estamos? Menos 4, 4, 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, si es más o menos un sexto, ¿verdad? ¿Si es más o menos un sexto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Bien, entonces hay que sacar ese determinante, más o menos un sexto. ¿Cómo nos lo sacamos? Pues por cofactores. ¿Sí o no?
y me conviene hacerlo por el cuarto renglón, ¿sí o no? Para chambearle menos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Como lo voy a hacer por el cuarto renglón, porque hay más ceros ahí, nada más tengo que sacar qué cosa. El cofactor del elemento que 3, 1, no, perdón, 3, perdón, 4, 3, disculpen, 4, 3, ¿sí estamos de acuerdo? Sí. Y el cofactor del 4, 4, nada más. Entonces en el 4, 3, pues va a ser menos 1 a la 4 más 3, y el determinante es cuando quito qué cosa. El cuarto renglón, tercera columna, entonces me va a quedar 3, menos 1, 1, 4, menos 4, 1, y 1, 1, 1, sí, ¿sí? Y miren. Y entonces esto cuánto me da negativo porque es impar. ¿Sí estamos? Sí. Y va a ser menos 12 más 4 menos 1 más 4 más 4 menos 3. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Para que nos lo hagan, yo creo que es más rápido si lo hacen así, ¿no? A que, voy a poner las 3 rayitas, 2 rayitas. Las 2 líneas. ¿Sí? ¿Y cuánto me da? A ver, vénse lo sacando, por favor. ¿Cuánto nos da? 4. 4. ¿Los nuevos? ¿Y qué es un curso? Se llaman topos, ¿no? Sí, pero bueno, Yo los conocía como tusas. sí, pues allá todo le ponen así con el curso. Por eso se llama curso. ¿Y por qué? ¿Y quiénes son los tusos? Los animalitos, es que es el. ¿Hay muchos por allá? Bueno, ¿Sí? el animal que Así como por ejemplo las ardillitas, así. ¿Y se comen? no, que yo sepa, no. ¿No? Está bonito. ¿Cómo son? Como nosotros. Oso. Por cierto, si supieron que mataron a una ardillita, ¿verdad? En Nueva York. Se supone que era un influencer que rescató una ardillita y se hizo amigo de la ardillita. Ya después de la ardillita lleva a su casa y la ardilla feliz, se le montaba, se le subía. O sea, la ardilla se sentía como si la persona, como si el chavo pues fuera su brother, ¿no? ¿Sí? Y entonces le puso Pinot, que creo que significa cacahuate, ¿no? Sí, así le puso a la ardillita. Y filmaba sus vídeos y la ardillita pues se veía que estaba libre, pero ella vivía ahí en la casa de los cuates y se le subía, o sea, se llevaban a todas. Entonces supuestamente en Nueva York pues había una ley de protección animal. Y que si tú tienes un animal así tienes que tenerlo registrado. Y si no lo tienes registrado te lo quitan. Entonces, pues no faltó el envidioso que dio aviso a las autoridades, investigaron. El chiste es de que se llevaron a la ardillita, pero creo que la ardillita no, que ella la tuvieron que matar. Pobrecito. Pero no solamente fue a la ardillita, creo que también tenía un mapache. Y también al mapache igual. Y era un cuate, hagan de cuenta, pues dejaba sus ventanas abiertas, la ardillita era la que entraba, ¿no? Y decía gracias y todo, ¿no? Es que sí son animales que son salvajes, pero sí interaccionan con el humano. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en Chapultepec, hay muchas ardillas. Y yo he visto que, por ejemplo, la ardilla, si le acercas así algo, se te acerca. ¿Sabes algo de comida? Se te acerca.
Como si nada, así como con confianza, no sé, como que sí hay interacción. Sin amargar. ¿Cómo ven? Tache. ¿Cómo ves, ingeniero? ¿Cuánto da pues? Ándale. 4. 4. Bien. Y este que me va a quedar positivo. Quito cuarto renglón, cuarta columna. Entonces me va a quedar 3 menos 1, 1, 4 menos 4, 4. ¿Y luego qué? No, 1, 1, 1, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Y entonces qué me va a quedar? Me va a quedar menos 12 más 4 menos 4 más 4 más 4 y menos 2. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me da? Me da este con este pegas, me va a dar menos 24 más 8, menos 16. Ahí está. Entonces, ¿qué significa? Que ese determinante es ¿qué cosa? Ya no le voy a poner sumatoria ni nada. Sabemos que es el elemento por su cofactor correspondiente. O sea, 1 por su cofactor que nos dio 4. ¿Sí o no? Sí. Más, ¿cuánto? 1 por menos 16. ¿Cuánto nos va a dar esto? Nos va a dar, ¿cuánto? Menos 12 por 16. Tengo ahí es un sexto. ¿Perdón? Tengo ahí, es un sexto. ¿En dónde? Ahí en el Si es un sexto de 16. En el 16. en lugar de 16. Es No, que es un sexto arriba. Perdón. Sí. ¿Entonces cuánto me va a dar? Perdón, si siento es un sexto, ya dije 16, no. Perdón. ¿Cuánto me da? Menos 2, pero escogemos el signo para que nos dé 2. Obviamente pues sí, unidades cúbicas, ¿no? ¿Sí? Pues ahí está. ¿Sale? Perfecto. Muy bien. ¿Qué número era ese? 53. Sí, ya fui. Bueno, hice determinar si los puntos dados son coplanares. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo mismo, el determinante nos tendría que dar 0 si son coplanares. ¿Sí estamos? Sí. A ver, pues, a ver si uno. ¿56? Mira, el ingeniero, no. ¿Estás estudiando mucho, ingeniero? ¿Dónde? ¿Estás estudiando, güey? Dos. ¿Ahora sí va a salir el ciego o no? Esperemos. ¿Vale, Giselle? 56. A ver, dígamelo, por favor, para que no te duermas. 1, 2, 3, Luego, menos 1, 0, 1, luego, coma, 0, menos 2, menos 5, coma, 2, 6, 11. ¿sí? Sí. Bueno, ayúdanos, por favor, ingeniero, gracias. Entonces, es un 1, 2, 3, 1, normalizamos. Menos 1, 0, 1, 1, 0, menos 2, menos 5, 1, 2, 6, 11, 1. ¿Sí? Aquí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo quieren? ¿Cómo como base? O sea, por qué renglón o por cuál columna. Por renglón, yo creo que. O columna. ¿Eh? El 0 o el segundo tiene más. Pero el más facilito es el segundo renglón. Sí, vamos, uno.
Porque todos son unos, ¿no? Oh, sí. Entonces hay que sacar el cofactor 2, 1, cofactor 2, 3, cofactor 2, 4. Este va a ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? Ya para hacer un poquito más rápido. Positivo, ¿verdad? No, perdón, negativo, disculpen. Negativo. Y quitamos que segundo renglón, tercera columna. Aquí si quieren, pues márquenla así para que pues se ayude, ¿no? Aquí porque si a veces saca uno de onda. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1, 2, 1, 1, 2, 1, luego que va a quedar 0 menos 2, 1, 2, 6, 1. ¿Sí? Bien, entonces va a ser menos 2, 0, 4, luego va a ser más 4, luego va a ser 0, luego va a ser menos 0. ¿Sí? Bien. Luego, ahorita se lo sacan. El 2, 3 va a ser, ¿qué? Impar también, ¿sí o no? Sí. Impar también, y quitamos ahora segundo renglón con, ¿qué columna? Con la tercera. Ah, este es el 2, 3. No, a ver, no sé qué es. Primero es el futuro. Sí, entonces está mal. Pero este viene siendo el 2, 3, ¿verdad? Sí. Este es el 2, 3. ¿Ya se fijaron? Sí. Este va a ser el 2, 1. Quito segundo renglón, primera columna. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2, 3, 1, menos 2, 5, 1, 6, 11, vamos a 1. ¿Sí estamos? Este es un 3. Entonces va a ser menos 10, menos 22, 18, más 30, más 6 y menos 22. ¿Sí? Sí. ¿Sale? Y luego este parte va a ser ¿qué? Positivo. ¿Y va a ser quién? Bueno, el segundo renglón es el que sí se quita, pero ahora quitamos al ¿qué? Cuarta columna, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? 1, 2, 3, 0, menos 2, menos 5, 2, 6, 11. ¿Sí? ¿Sale? Sí. Entonces, ¿qué va a ser? Menos 22, 0. Luego es este por este, menos 20. Luego es este por este, más 12. Luego es este por este, 0. Puede ser más 0 o menos 0, como guste. Y luego este por este, más 30. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora sí, ¿cuánto nos da? 0. ¿Este? Sí. ¿Y los otros? 0. ¿0? Sí. Y luego, 0, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ese determinante es ¿quién? 0. Ajá. Porque fue 1 por 0. Más 0. Bueno, eso ya no me importa ni pensar. Luego, más 1 por quién? Por 0. Y luego más 1 por 0, 0. Entonces, sí son. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Bueno, pues ya vamos a pasar a la siguiente parte. Ya le borramos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya no trajeron botana? No, estamos a dieta. En lugar de la panza.
¿Qué pasó siempre aquí? ¿Cómo quedaron? Vamos a prepararnos para que seamos first, ¿sí o no? Muy bien. A ver, ingeniero, ¿nos ayuda, por favor? Gracias. Ahí el ingeniero Winner, de Winner, le gusta esa canción de ABBA, de Winner takes all, ¿no? El ganador se lleva todo, pero es The Winner take it all. Es una canción muy padre de ¿cómo se llama? De ABBA. Bueno, miren, antes de concluir esta parte de los determinantes, yo les comenté en su momento que los elementos de un determinante no necesariamente son números. Pueden ser funciones y pueden ser operadores matemáticos. En este caso tenemos estas funciones, operadores matemáticos, que son los jacobianos. Y si se fijan, aquí tenemos un jacobiano 2×2 y un jacobiano 3×3. Obviamente este es un jacobiano para funciones en el plano y esta para el espacio. Y sus elementos, acuérdense que así se llaman los elementos del determinante o de la matriz, son estas cosas raras que se llaman derivadas parciales. ¿Sí? Pero no son las únicas. Están los jacobianos, también está el laplaciano, ¿sí? Está el lagrangiano. El lagrangiano se aplica mucho en ingeniería mecánica, muchísimo en ingeniería mecánica. El laplaciano, pues también, ecuaciones diferenciales, y el jacobiano también. Entonces, ahí está esa cuestión. Pero pasemos a la siguiente unidad, espacios vectoriales. ¿Qué es esto de los espacios vectoriales? Miren, tenemos que partir de lo siguiente, el concepto de vector. Estoy casi seguro que quienes no hayan llevado esta materia consideran que un vector es una magnitud o una entidad física que tiene sentido, dirección, intensidad y punto de aplicación. ¿Sí o no? ¿Sí? Y lo relacionamos con cosas como la fuerza, como el peso, como la velocidad, como la aceleración. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Bien, pero eso no es un vector. Eso es una magnitud vectorial que se les suele llamar vectores, pero son vectores de física. O sea, los vectores en física efectivamente son entidades que tienen esos 4 elementos: intensidad, dirección, sentido y punto de aplicación. Sin embargo, se van a dar ustedes cuenta que la mayoría de los libros nada más manejados, que son intensidad y dirección. Algo que sinceramente a mí se me hace un poco erróneo. ¿Por qué? Porque en todo caso debería de ser intensidad y sentido. ¿Y por qué sentido en vez de dirección? Porque el sentido lleva implícita la dirección. Si tú dices que es hacia arriba es sentido, pero implícitamente sabes que eso es vertical. Lo mismo si va hacia abajo es sentido, pero implícitamente sabes que es vertical el asunto. ¿Sí queda claro? Si yo digo a la derecha, eso es sentido, pero implícitamente estoy diciendo que es horizontal. ¿Sí o no? Si digo a la izquierda, eso es sentido, pero también estoy implícitamente hablando de la dirección, que es horizontal de la misma forma. Entonces, por eso es que yo considero que es más factible hablar de intensidad y sentido, puesto que el sentido lleva implícita la dirección. Y esto se los comento porque muchos libros manejan que los elementos de las magnitudes vectoriales son la intensidad y la dirección. ¿Sí? Pero
Entonces, ¿por qué están haciendo a un lado al punto de aplicación? El punto de aplicación es donde inicia el vector. ¿Por qué entonces ese no se toma en cuenta? Bueno, pues no se toma en cuenta, Salud, porque hay un principio en física que se llama principio de transmisibilidad. Y ese principio de transmisibilidad dice que mientras yo no cambie el sentido y la magnitud de un vector, lo puedo mover y no hay ninguna bronca. Entonces, al moverlo, pues ya el punto de aplicación pues va a quedar en este, en el otro o en el que sea. ¿Sí? Bien, pero recordemos que esas son magnitudes físicas, son magnitudes vectoriales, son vectores de física. Vectores de física. Y los vectores de física se diferencian de las magnitudes escalares. Entonces, fíjense cómo el concepto de vector y de escalar es muy diferente en matemáticas. Porque un escalar en física, pues es la magnitud de un vector. ¿Por qué? Porque decimos que una magnitud escalar es aquella que consta de un valor y de una magnitud física. Por ejemplo, la masa es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Pues porque son 5 kilogramos, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Sí? La masa no tiene sentido ni dirección, es una magnitud escalar. Lo mismo el tiempo. El tiempo es una magnitud escalar, sí estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí o no? El tiempo es una magnitud escalar. O sea, si no, pues que el tiempo siempre va adelante. Sí, pero no es un sentido, de dirección. O sea, el tiempo es así. Otra magnitud que es escalar en física es la temperatura. La temperatura es una magnitud escalar, lo mismo el calor. ¿Sí? Lo mismo el volumen. Entonces, esas son magnitudes escalares, pero en física. ¿Cómo son los escalares en matemáticas? Pues prácticamente los escalares en matemáticas son los números reales. ¿Sí o no? Porque hemos dicho que la multiplicación escalar es cuando multiplicas por cualquier número real. Entonces los escalares en matemáticas son los números reales y no tienen ni unidades. No es como en física, 5 kilogramos, 20 grados centígrados, 80 horas. Simplemente son números, son escalares en matemáticas. Entonces vean que hay diferencia de los escalares de física con los escalares de matemáticas. Que dicho sea de paso, los escalares en física, su nombre correcto son magnitudes escalares. ¿Sí? Pues lo mismo sucede con los vectores. Los vectores de física no es lo mismo que los vectores de matemáticas. Los vectores de física tienen sentido, dirección, magnitud, punto de aplicación o magnitud y sentido. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo son los vectores en matemáticas? Bueno, pues es lo que vamos a ver. También hay que decir una cosa. Los vectores de física sí son vectores matemáticos, pero no al revés. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar eso. Vamos a ver. Vectores en R. Bueno, pues esto ya lo hemos comentado y aquí sí hay una relación con los vectores de física. En física, los vectores los representamos con una flechita. ¿Sí o no? Con una flechita donde estamos atribuyendo esos 4 elementos de las magnitudes físicas vectoriales. El sentido, pues, es la puntita de la flecha. ¿Sí o no? La dirección es la línea. La intensidad es qué tan grande está la flecha. Y el punto de aplicación es donde inicia. ¿Sí? Entonces aquí vamos a auxiliarnos de eso. Aunque, insisto, los vectores de física no son los vectores matemáticos, pero nos va a servir para lograr una primera aproximación. Y ahí tenemos, por ejemplo, estos vectores en el plano, pero también tenemos los vectores en el espacio. Y aquí recordamos esas cosas hermosas de la secundaria, el método del paralelogramo, con las escuadras, cuando sacábamos la resultante y esas cosas lindas, ¿sí o no? Que nos traen un grato recuerdo de época de niñez. ¿Sí o no? ¿Verdad? Bien. Pero,
a esto. Y ya están esas cositas, ¿no? Propiedades de la suma vectorial y de la multiplicación escalar. Estos ya son vectores matemáticos. Eso ya son vectores matemáticos. Dice, sean U, V y W vectores en el plano y sean C y D escalares, o sea, números reales, cualesquiera. Entonces, número 1, su suma es un vector. Número 2, la suma puede ser el primero y más el segundo, y eso es igual al segundo más el primero. Tercera, si tengo 3 vectores, yo los puedo sumar, sumando los 2 primeros o sumando los 2 últimos. Número 4, en la suma vectorial siempre hay un elemento que al sumarlo con otro me da el mismo. Ese elemento pues es el vector 0. Si se fijan que aquí está como en negrita, ¿no? Es el 0 vector o vector 1. Bien. Quinta, para cualquier vector existe otro tal que al sumarlo me da el elemento neutro, el 0, el vector 0. Bien. Si se fijan, estas 5 ya las conocen. La primera es la propiedad de cerradura. ¿Por qué la propiedad de cerradura? Esta propiedad me dice que si yo sumo 2 elementos de un conjunto, me da otro elemento de dicho conjunto. ¿Sí o no? Cerradura. La segunda es la propiedad conmutativa de la suma. La tercera, la propiedad asociativa. La cuarta, la del elemento neutro. Y la quinta, la del inverso aditivo. Esas son propiedades que conocemos desde la primaria, ¿sí o no? Yo me acuerdo muy bien en la primaria. ¿Sí? A ver, niños, la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, ¿sí o no? Son propiedades. Nada más que aquí a las propiedades se les llama acciones. Bien, pero estas 5 se refieren a la suma. Las otras 5 se refieren a la multiplicación escalar. Fíjate bien, si yo multiplico un escalar por un vector, me da un vector. Segunda, si yo multiplico un escalar por una suma de vectores, eso es igual a la suma de la multiplicación escalar. Si yo multiplico una suma de escalares por un escalar, por un vector, eso es igual a la suma de los productos escalares por el vector. La novena, si yo multiplico un vector por 2 escalares, puedo hacerlo primero con el segundo, luego con el primero, no importa. Y la décima es, existe un elemento que multiplicado siempre por un vector me da el mismo. Si se fijan, esas son 5 que corresponden a la multiplicación escalar. Y ya las conocen. Propiedad de cerradura, propiedad distributiva del escalar, propiedad distributiva del vector, propiedad asociativa de la multiplicación y el elemento neutro multiplicativo. Ya las conocemos. Bueno, desafortunadamente, pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, mañana continuamos.